Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. De vez en cuando alguien me pregunta si hay algún libro de desarrollo y diseño de videojuegos que recomiende, y la verdad es que no, porque nunca leo ese tipo de libros. Siempre he pensado que no voy a encontrar nada en uno de esos libros que no haya visto ya por internet, probablemente en una charla o artículo escrita por el mismo autor del libro. Pero, ¿tal vez me equivoco? ¿Tal vez me estoy perdiendo algo por no leerme esos libros? Es por eso que decidí ponerme a leer todos los libros sobre el tema que hubiese recomendados, para poder hacer este vídeo contándote lo que me han parecido. Aclaro que los he leído todos en inglés y creo que solo dos de ellos están traducidos al español. Empecemos por The Art of Game Design, A Book of Lenses. Si el desarrollo de videojuegos fuese una asignatura en el colegio, este podría ser el libro de texto, aunque en algunas partes se enrolla demasiado. Cubre básicamente todas las partes del desarrollo, desde la jugabilidad hasta el marketing o el trabajo en equipo, así que está bastante bien para que alguien que se está iniciando pueda tener una vista bastante completa de todo el proceso. Por otro lado, al abarcar tanto, no profundiza en ninguno de los temas, así que si ya conoces cómo funciona el desarrollo, no hay mucho que aprender aquí, aunque puede estar bien como recordatorio de todas las partes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un videojuego. Originalmente no me impresionó mucho, lo habría puesto en la B, pero después de leerme el resto de libros, wow, este claramente es uno de los mejores, así que lo voy a poner en la A. Level Up, The Guide to Great Video Game Design. Psst, chaval, ¿quieres aprender a hacer juegos buenos de verdad? Ven aquí, que yo te enseño. Ese es un poco el tono de este libro y lo definiría como la comida rápida de los libros de diseño. Es fácil y entretenido de leer, pero la calidad es más bien baja y tiene ese tono de colegueo o intentos de humor que personalmente no me gustan y alargan el texto innecesariamente. El mensaje del libro no es tanto cómo hacer un buen juego, sino cómo hacer lo que le gusta a la gente. Los jugadores lo que quieren son tiros, explosiones y tías con las tetas bien gordas. Eso es lo que vende, así que eso es lo que hace un buen videojuego. Estoy exagerando, el libro no dice literalmente eso, pero tampoco se queda muy lejos. Además, es bastante superficial y no está muy bien estructurado. En muchas partes da la sensación de que estás leyendo consejos aleatorios o cualquier cosa que se le pasa al autor por la cabeza. En el capítulo en el que habla de los controles, por ejemplo, te explica con imágenes ilustrativas ejercicios que puedes hacer para estirar y relajar los dedos, como si eso tuviese algo que ver con el desarrollo de videojuegos. No es un libro terrible y si eres novato puedes aprender muchas cosas, pero la popularidad que tiene es simplemente porque en su día no había mucho más. Voy a ponerlo en la C, es básicamente la versión inferior de The Art of Game Design, y existiendo este, no merece la pena. A Theory of Fun for Game Design. Este se suele recomendar mucho como un libro que todo diseñador debería leer, así que fue muy decepcionante. En primer lugar, más que un libro, parece una entrada de un blog que han intentado alargar para rellenar las hojas mínimas y poder vendértelo. La tesis es que nuestros cerebros están siempre buscando y detectando patrones y esa es la forma en la que aprendemos. Al jugar, estamos reconociendo e internalizando patrones y por lo tanto lo que hace que un juego sea divertido es que aprendes cosas. Es una idea interesante, pero aparte de ser bastante cuestionable que la diversión de un videojuego consista exclusivamente en aprender patrones, no es un conocimiento que puedas aplicar a la hora de diseñar videojuegos. Solo porque un juego tenga más patrones reconocibles o puedas aprender más cosas que en otro, no lo hace más divertido, y el libro no profundiza más que eso, así que está curioso, pero no es útil. El resto del libro son opiniones varias del autor sobre lo que son o deberían ser los videojuegos, que te pueden interesar y puedes estar más o menos de acuerdo, pero no tienen nada que ver con el título y algunas están bastante desfasadas. Es un libro fácil de leer y tiene algunas partes interesantes, pero en general no me pareció que aportase mucho. Estaría entre la B y la C, pero lo voy a dejar en la C. Game Feel. Al principio pensaba que este iba a ser un libro muy interesante, tratando un tema que no se suele tratar en profundidad, pero luego me pareció que se enrollaba y se repetía muchísimo. Acabé pasándome la mayoría del libro por encima porque es que sentía que estaba perdiendo el tiempo leyéndolo. No necesito un análisis completo del mecanismo de un botón y cómo transmite una señal binaria para que me expliques que mover un ratón se siente diferente. Tampoco necesito saber todas las reglas y los controles de un juego de Super Mario para que me cuentes que al moverse acelera poco a poco en vez de hacerlo de golpe. El objetivo del libro es categorizar los diferentes componentes del Game Feel para poder analizarlos y compararlos mejor, y supongo que hasta cierto punto lo consigue, pero tampoco me convenció muchísimo en ese aspecto. Puede ser una lectura interesante si nunca habías oído hablar de lo que es el Game Feel, pero siento que aprenderías lo mismo con un vídeo de 10 minutos sobre el tema en YouTube que leyéndote el libro entero. Sí me parece imprescindible para cualquier diseñador conocer casi todo lo que se explica en este libro, pero no me parece imprescindible leerse este libro. Lo pongo en la C. Clockwork Game Design. A diferencia de los dos primeros, este libro no intenta explicarte todos los temas posibles del desarrollo de videojuegos, sino que se centra en una forma particular y práctica de pensar en el diseño. Eso ya de salida me parece mucho más interesante y mucho más útil porque le permite profundizar en el tema y además te cuenta cosas útiles que realmente puedes aplicar de forma fácil para diseñar mejor. También es cierto que tiene un tono algo reduccionista sobre lo que son los videojuegos y cómo deberían ser diseñados. A veces parece que te está diciendo que si no haces este tipo de juego y de esta forma lo estás haciendo mal, pero en general creo que la mayoría de desarrolladores, incluso profesionales, harían mejores juegos si siguiesen los consejos de este libro. Además es poco técnico y muy fácil de leer, así que lo voy a poner en la Advanced
Advanced Game Design, A Systems Approach. Hay que decir de este libro que lo que te enseña no es tan avanzado como el lenguaje que utiliza. De los libros anteriores he dicho que eran fáciles de leer, pero este es un tremendo tostón. Está escrito de forma muy técnica y académica y si no estás prestando toda tu atención no te enteras de nada. Es un libro que te enseña una forma más compleja y potente de pensar en el diseño y las mecánicas de videojuegos como sistemas y bucles, así que en ese sentido hace honor a su nombre, y sí que puedo decir que aprendí algo leyéndolo. Pero también me parece que todo lo que dice se podría haber explicado de forma mucho más clara y sencilla en la mitad de páginas, porque se repite bastante. Además, en vez de centrarse solo en el diseño de sistemas, que es de lo que va el libro, intenta también cubrir otros temas como el trabajo de equipo o el diseño de narrativa, que es algo que no pinta nada aquí y lo hace de forma muy superficial. Lo voy a poner en el B. Trata un tema más avanzado y profundo que otros, pero es bastante duro de leer. Rules of Play, Game Design Fundamentals. Si viniesen unos aliens a la Tierra que no son capaces de entender el concepto de lo que es un juego y quisiésemos explicárselo, este sería el libro perfecto. Ofrece grandes revelaciones como que los juegos tienen reglas o que jugar es una experiencia. Es la cosa más académica y seca que se podría escribir sobre los juegos y sus elementos. El libro está mucho más interesado en divagar sobre la verdadera definición de la palabra diseño que en hablar realmente sobre diseño. Me pareció insustancial y aburridísimo de leer. Lo pongo en la D. Characteristics of Games. Este es un libro sobre teoría de juegos multijugador, más aplicable a juegos de mesa que a videojuegos. Cubre prácticamente todo lo que tendrías que entender sobre cómo funcionan los juegos multijugador y qué elementos los componen. Tipos de interacción, relaciones entre los jugadores, cómo se desarrollan las estrategias, cómo afecta la habilidad o la suerte y muchas cosas más de ese estilo. No te enseña cómo hacer un buen juego, pero describe muchos elementos indispensables para entender cómo funcionan los juegos y que seguramente te abra los ojos en más de un tema. Aunque es un libro bastante académico, está escrito de forma concisa y clara de leer. Creo que todo diseñador debería conocer lo que se explica en este libro, así que lo pongo en la A. Game Dev, 10 Steps to Making Your First Game. El libro empieza con una apasionante historia de superación sobre cómo el autor pasó de ser un muerto de hambre en un país soviético a emigrar a Estados Unidos, desarrollar Dark, su primer videojuego, y forrarse. Si él lo consiguió, tú también puedes. Solo necesitas no tener amigos ni familia, trabajar 14 horas al día durante 3 años, incluidos fines de semana, y que tu juego se haga popular desde el primer momento. El resto del libro es un recorrido sobre las diferentes necesidades de un videojuego, aunque se centra bastante más en cómo hacer un producto comercial exitoso que en cómo diseñar un buen juego. Es bastante completo, va al grano y es fácil de leer, pero también es bastante superficial en muchos puntos, sobre todo en cuanto al diseño. Es por eso que no termina de llegar a la A, así que lo voy a poner en la B. Level Design, In Pursuit of Better Levels. Este para mí es el ejemplo perfecto de lo que debería ser un libro de diseño avanzado. Y ni siquiera es un libro físico, es un documento que está subido gratis a Google Docs, link en la descripción. Es un libro facilísimo de leer, que no te la torra en absoluto, va directo al grano con consejos prácticos uno detrás de otro y acompañados con imágenes ilustrativas y ejemplos de juegos reales. Es un libro sobre diseño de niveles, aunque se centra demasiado en escenarios de shooters, pero la mayoría de lo que explica se puede aplicar en general a cualquier juego 3D. Es exactamente el tipo de libro que buscaba. Coger un tema, entrar en profundidad y explicarte claramente cómo poder diseñar mejor. Lo pongo en la S, sin duda recomendado y ejemplo a seguir. The Level Design Book. Este es otro documento gratis online sobre diseño de niveles que intenta abarcar más que el anterior, pero también se centra más en la producción de niveles que en puntos específicos sobre cómo hacer mejores niveles. Aunque tiene buenos temas, a menudo parece más un diccionario que otra cosa, poniendo listas de definiciones y teoría pero mal ilustrada y sin ejemplos prácticos o explicaciones de cómo aplicarlo a un nivel de verdad. Hay que decir que este libro está todavía en desarrollo, yo lo leí hace meses y se ve que desde entonces ha mejorado bastante. Cuando yo lo leí era un documento gigantesco, mal organizado, donde me dio la sensación de que la mitad de los temas decían prácticamente lo mismo y se me hizo súper cansino de leer. Pero ahora tiene una página web donde parece que está todo bastante bien organizado, así que aunque la versión que yo leí era más bien una C, lo voy a poner en la B. An Architectural Approach to Level Design. Aburrido, largo, repetitivo y pedante. Es un libro que habla mucho para no decir nada. La mayoría de lo que dice son obviedades o cosas básicas del diseño de niveles y observaciones sin ninguna conclusión. Prácticamente lo único que tiene de arquitectónico es que está constantemente citando arquitectos y haciendo referencias a edificios famosos, pero siento que no aprendí realmente nada ni de arquitectura ni de ningún otro tema. Me pareció un completo tostón y ni siquiera fue capaz de terminármelo. Lo pongo en la D. Fundamentals of Game Design. Este es otro libro generalista que intenta cubrir todos los temas por encima. Se enrolla muchísimo para decir poco y está más enfocado en describir cosas que en explicarte cómo hacerlas bien. La mitad del libro son listas y explicaciones de cosas que probablemente ya sepas, como una lista de géneros de videojuegos o de los diferentes tipos de cámaras o la diferencia entre una consola y un ordenador. De nuevo, si eres un completo novato y es el primer libro que lees, aprenderás muchas cosas, pero no es ni de lejos la mejor opción. Lo pongo en la C y estoy siendo generoso. Game Mechanics, Advanced
Game Design. Este libro es un caso complicado porque, por un lado, sí que te explica cosas muy avanzadas y que podrían ser muy útiles, pero por otro lado lo hace de una forma bastante terrible. Es un libro centrado en los sistemas y la economía de un juego, algo que sería imprescindible controlar para hacer, por ejemplo, un juego de estrategia. Pero en vez de explicártelo todo de forma teórica y neutra, te lo explica haciendo un tutorial para un programa llamado Machinations hecho por los autores del libro. Ese programa, originalmente gratuito, ya no está disponible y su sustituto es una aplicación online de pago con suscripción mensual. Ya solo con eso el libro se queda bastante desfasado, pero es que además intentar seguir las explicaciones del libro sin tener el programa delante es muy duro y muy pesado. Además, como los sistemas que te quiere explicar son demasiado complicados, intenta simplificarlos aplicándolos a juegos donde no tienen ningún sentido, como por ejemplo el Pac-Man. El resultado es que te enseña a hacer un diagrama inútil con el que es mucho más difícil visualizar cómo funciona el Pac-Man que con una breve descripción, así que cuesta entender la utilidad de lo que se está enseñando. También te intenta meter con calzador cualquier cosa como un sistema económico para poder hacer diagramas complicados. Podríamos considerar que el doble salto es parte de la economía del juego si consideramos también que el acceso a sitios altos es un recurso. Vamos a hacer un diagrama de 20 cuadros interconectados para explicar que Super Mario puede coger monedas. Es como intentar convertir el diseño de videojuegos en matemáticas y yo por ahí no paso. Para colmo, en los últimos capítulos se va por las ramas y habla de temas que no tienen nada que ver con las mecánicas. En conclusión, aunque podrías aprender a hacer diagramas de sistemas económicos complejos con este libro, la presentación me parece terrible, especialmente a día de hoy, así que se va a la D. Luck, Logic and White Lies, The Mathematics of Games. Cuando apunté este libro en la lista solo lo había visto mencionado por la primera parte del título y no sabía que iba de matemáticas. Es un libro que empieza introduciendo un tema interesante, razonando cuántas probabilidades hay de que ocurra una situación concreta, pero entonces empieza a meter fórmulas con cada vez más y más letras hasta que se hace imposible de seguir. Este no es un libro de leer, es un libro de estudiar matemáticas, y en ese sentido intuyo que es un recurso muy bueno si necesitas aprender ese tipo de matemáticas. Ahora bien, no sé hasta qué punto todo lo que te enseña tiene una aplicación real en el diseño de un juego, a no ser que te dediques a hacer juegos de casino. Es un libro que trata un tema muy concreto con profundidad y de forma bastante amistosa para lo complicado que es, pero a la vez siento que no está siendo demasiado útil más allá de casos muy específicos. Lo voy a poner en la B. The Game Narrative Toolbox. Decidí leerme también algún libro sobre narrativa para ver si me enseñaban algo útil para escribir mejores historias para videojuegos, pero no realmente. Este libro, más que enseñarte a escribir narrativa, te explica qué es y cómo trabaja un diseñador narrativo en una empresa, y te da algunos consejos para entrar en la industria. Todo lo que te cuenta sobre cómo escribir la narrativa de un videojuego es bastante obvio y superficial. No me dio la sensación de estar aprendiendo nada, y eso que tampoco sé mucho sobre el tema. Lo pongo en la C. The Advanced Game Narrative Toolbox. Este sí que me pareció terrible. De avanzado tiene poco, cada capítulo está escrito por una persona diferente, parecen artículos de blogs, algunos son malísimos y no hay prácticamente ninguna coherencia entre uno y otro. Lo pongo en la B. Y ya para terminar, The WoW Diary, A Journal of Computer Game Development. Este libro lo vi recomendado varias veces para diseñadores y no entiendo por qué, porque de diseño no tiene nada. El libro cuenta la historia de cómo se desarrolló el World of Warcraft original, que en su día fue un proyecto titánico y revolucionario. Está contado desde dentro por uno de los trabajadores y aunque está escrito de forma algo seca, es muy interesante para ver cómo funciona una empresa grande por dentro y todos los problemas a los que se enfrentaron. Como libro lo pondría en la A porque es muy bueno si te interesa el desarrollo de videojuegos, pero desde el punto de vista de aprender cosas útiles para hacer juegos sería una D porque realmente no pinta nada aquí. Eso es todo, probablemente no me vuelva a leer un libro de diseño en la vida. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.